días, bienvenidos y bienvenidas a TV Noticias, edición de mediodía. Vamos a estar aquí con usted hasta las 13 horas, acompañándolo con entrega de información, algunos comentarios, despachos, análisis, en fin. Son las 11 de la mañana con 7, 8 minutitos ya, estamos un poquito pasados, pero comenzamos. Y comenzamos con la preocupación que hay por la variante Delta en nuestra zona. A nivel nacional ya se han confirmado muchísimos casos de variante Delta. Fíjese que la mitad de estos casos son ya por contagio comunitario. Sabíamos hasta ahora que la mayoría de los contagios era por personas que venían del extranjero hacia nuestra zona, hacia nuestro país. Llegaban acá, se hacían el PCR de entrada y ese resultado arrojaba finalmente un positivo de Delta. De inmediato la autoridad sanitaria iba sobre ellos, hacía trazabilidad, búsqueda activa y lograba contener los casos. Pues bien, ya esa burbuja se rompió y tenemos que la mitad de los casos que hay en Chile son de contacto comunitario, vale decir, el bicho, el Delta anda dando vuelta por ahí y está contagiando. Entonces, hay preocupación en San Pedro de la Paz porque ayer se indicaba en la conferencia de prensa del Ceremi de Salud que habían creo que 2 posibles brotes en la comuna de San Pedro de la Paz. Y por lo tanto existe la preocupación de que a portas eventualmente de las fiestas patrias pueda eventualmente adoptarse alguna medida más restrictiva o definitivamente con el relajo que podría existir en las celebraciones de fiestas patrias podamos tener un brote ya importante de coronavirus variante Delta, lo que nos complicaría muchísimo la existencia de aquí a inicio de octubre. Pues eso es lo que se ha hecho. Que a inicio de octubre podríamos empezar de nuevo a subir los casos por variante Delta. Ojalá que así no sea. Estamos preguntando esto en la encuesta de TV Noticias. Vamos de inmediato a revisar la encuesta de TV Noticias. Mire, el ministro de Salud confirmó 720 casos de variante Delta en Chile. Hartos, ¿ah? 720 son hartos. De ellos, cerca de la mitad son por contactos comunitarios. ¿Cree que ya perdimos el control de esta variante? Sí, mira, un 37,6% cree que ya perdimos el control de esta variante. No, un 16,5%. Estamos cerca de perderlo, un 36,5%. Y Delta no será problema. ¿Por qué no será problema? Porque en general tenemos un proceso de vacunación tan avanzado que no será mayor inconveniente. Y deduzco yo, no será mayor inconveniente en términos de las víctimas que el Delta podría ocasionar, porque se supone que cuando estamos vacunados baja pero notablemente el riesgo de hacer la enfermedad de manera grave. No inhibe el contagio, o sea, si usted está contagiado incluso con las 3 dosis, con la dosis de refuerzo incluida, se puede contagiar igual de coronavirus, igual. Pero lo más probable es que haga la enfermedad de manera, incluso puede ser asintomática, pero se va a contagiar igual. Ese es el tema de la jornada en la encuesta de TV Noticias. Vamos a comenzar hablando un poquito de lo que va a ser la apuesta de los medios de la Universidad de Concepción. Esta noche a las 20 horas ya se lo contamos en el matinal. Y ahora también queremos reforzar un poquito la idea ya confirmando el invitado. Entendemos que es hoy día a las 20 horas. Se ha trabajado intensamente, hay un equipo de TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, del Diario Concepción, de La Discusión de Chillán, de la Radio Universidad de Concepción, que han estado trabajando intensamente las últimas 2 o 3 semanas para esta jornada, para las 20 horas comenzar con este programa. ¿Desde dónde se va a transmitir en vivo y en directo este programa? Desde la Pinacoteca, con el mural de América Latina ahí de telón de fondo. Y ahí está, entiendo, nuestro colega Javier Monsalves, con quien vamos a conversar un ratito sobre este programa. ¿Cómo estás, Javier? Bien, y tú, presencia de América Latina. Recordemos que comenzó en noviembre de 1964 a pintarse por Jorge González y terminó en abril de 1965. Sí, por estos días va a venir, creo que el ministro, el embajador de México aquí, va a estar, a lo mejor todo eso es una infidencia, pero me indicaron por fuera que iba a estar el ministro y que iba a estar el embajador. Puede que te haya adelantado un poco. Sí, el embajador va a estar estos días. Si es que no está ya por aquí en la zona y evidentemente va a visitar el mural Presencia de América Latina. Está todo listo, todo preparado. Yo imagino que tú has recorrido y has podido ver el equipo técnico de TVU y los profesionales de los otros medios de comunicación que también están trabajando para esta noche a las 20 horas. Este programa presidencial es en Medio Sudec.
Sí, 20 horas. Eduardo Artés, el primer invitado a esta apuesta de los medios UDEC, como tú lo mencionabas, que es candidato presidencial por segunda vez ya a nuestro país. Lo cierto es que a las 20 horas comienza esto. Por supuesto, pasemos a revisar declaraciones de nuestro director de contenido, que va a ser uno de los animadores hoy durante esta jornada, en esta primera apuesta, para hablar con todos los candidatos y también la candidata presidencial, por supuesto, que aspiran al sillón y que tienen quedan poquitos meses para esta elección ya de noviembre. Escuchemos lo que nos dice Edgardo Vargas. Vamos a estar entrevistando a cada uno de los candidatos y la candidata a la presidenta de nuestro país, y es un gran desafío porque hay muchas temáticas que no se abordan habitualmente en los debates y queremos también otorgarle una mirada más regionalista. Es un esfuerzo conjunto que están realizando los medios de la Corporación Universidad de Concepción, porque creemos que es el momento de cambiar la forma en que se están desarrollando las distintas actividades en nuestro país. Hasta ahora se hacen debates presidenciales desde Santiago y evidentemente con periodistas de Santiago sobre temáticas de Santiago o temáticas, claro, nacionales que tienen su centro en Santiago. Entonces a mí me parece muy relevante que saquemos a los candidatos de Santiago, que los traigamos a regiones, porque no va a ser un programa por Zoom o online, va a ser un programa presencial. Va a decir, el candidato viene para acá, obviamente con todos los protocolos, como corresponde, ¿no es cierto?, con su pase de movilidad, con sanitización, en fin, todo lo que corresponde para que sea un programa seguro. Pero me parece relevante sacarlos de Santiago, traerlos para acá y someterlos a un cuestionario eminentemente regionalista. Ojo, no es un programa, te lo menciono, Javier, porque me ha tocado estar trabajando en parte, apoyando desde atrás, muy desde atrás, digamos, pero no es un programa de la región del Biobío, es un programa de regiones. Hay muchas temáticas que son transversales a las regiones. Por ejemplo, el tema de la zona de rezago. Nosotros tenemos zona de rezago aquí en la zona de la Araucanía, pero hay otras zonas de rezago en el país. Tenemos zonas de sacrificio, aquí Coronel, ¿no es cierto? Estamos claros, pero ¿qué pasa con Puchuncaví? Entonces, son temas, es un programa que está proyectado desde las regiones, no solo desde la región del Biobío. Lo comento esto porque me han dicho por ahí, claro, la región. No, es de las regiones. Sí, por supuesto, tiene un tremendo valor, sobre todo porque cuando hablamos de Biobío decimos que es como un pequeño Chile. La región como que engloba la mayoría de las problemáticas que tiene otro país. Si hablamos, por ejemplo, de desastres naturales, tenemos volcanes, tenemos mar, tenemos de cordillera a costa, lo que no tiene la región metropolitana, por ejemplo. Entonces, claro, es muy relevante esta conversación desde la región y para las regiones. Escuchemos lo que nos dice también la otra conductora que estará acá hoy, de hablar con Eduardo Artés, para que nos comente respecto a este ciclo de entrevistas, de debate que van a tener con los distintos candidatos. Como la Universidad de Concepción tiene una presencia birregional, este debate también quisimos imprimirle este sello birregional, ¿no es cierto? Tanto Biobío como Ñuble tienen muchas necesidades, muchas carencias, y queremos saber qué opinan los candidatos presidenciales al respecto. Eduardo Artés es el primero que viene. No le fue muy bien en la última encuesta CACEM. Estaba entre 1 y 0% de las preferencias. Nos imaginamos que nos irá a trascender algo de su programa de gobierno, porque hasta ahora hemos buscado en todos lados su programa de gobierno y como que no está público. Entiendo que lo entregaron ya, pero como que no se ha hecho público. Él tiene una visión súper, no sé cómo decirlo, súper radical de los cambios que debe experimentar Chile. Él plantea, por ejemplo, entre otras cosas, Javier, te voy a adelantar, plantea la eliminación de frente de las regiones. Entonces queremos preguntarle, ya ok, eliminemos las regiones, pero ¿qué se propone en subsidio de la existencia de las regiones? Parece que apunta al tema de las macrozonas. Ponte tú la séptima, octava y novena regiones, una sola macrozona. Puede ser, no sé. Se va a conversar sobre esos temas en el programa de esta noche, Javier Monsalve. Claro que sí, va a ser súper interesante porque hemos hablado sobre la potenciación de las regiones, eliminar esta descentralización
y, por ejemplo, ahora asoma la figura del gobernador regional. Entonces, claro, va a ser interesante escuchar lo que nos diga Eduardo Artés. Mientras acá se sigue preparando todo para ir a las 20 horas con esta entrevista, con este debate, con este ciclo que comienza con Eduardo Artés, por supuesto, y tendrá a todos los candidatos y también a la candidata al sillón presidencial. Sí, ojo, es un escenario preciosísimo, ¿eh? Es un decorado preciosísimo. No hay ningún set de televisión que pueda compararse con lo precioso que es el mural Presencia de América Latina que estamos observando. Ahí están todos los preparativos. Insisto, una locación preciosa para hacer un programa de esta naturaleza. Presidenciales en Medio Sudeco, hoy a las 20 horas, no lo olviden. Las noticias, por lo tanto, van a las 19:30, muchachos, ¿eh? 19:30 las noticias, hasta las 20, y de ahí contactamos con la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, donde debiera estar todo listo para iniciar este programa Presidenciales en Medio Sudeco. Muchas gracias, Javier Monsalves, por este contacto. Que estemos bien. Igual, a un ratito más, Hugo. Chao, chao. Adiós. Ahí estaba el colega que sigue su reporteo, sigue su agenda. Vamos de inmediato a conocer el pronóstico del tiempo. Ha llovido harto en las últimas 24 horas, a ratos y de manera muy torrencial. Veamos el pronóstico del tiempo. Mire, hoy no se anuncian precipitaciones para esta jornada. Dice cielos parcialmente nublados para Concepción, máxima 14, mañana despejado 16, el jueves máxima 18, cielos parcialmente nublados también. Para la ciudad de Los Ángeles se anuncia hoy una máxima de 16 grados, mañana miércoles 17 y el jueves 18 grados. No se ven precipitaciones en el horizonte. Terminamos en Lebu, en la capital de la provincia de Arauco, 14, 16 y 18 grados temperaturas extremas para martes, miércoles y jueves. Vamos a conversar un par de segundos más, lo anuncio, con Amaya Alves. Ella es constituyente, convencional constituyente por nuestra zona, docente aquí de la Universidad de Concepción. Ella está presidiendo la comisión de reglamento de la Convención Constitucional. Y queremos hablar con ella para saber cómo avanza este reglamento, que yo entiendo ya está más o menos delineado en sus puntos centrales, pero esto tiene que entrar a votación. Además, la Convención Constitucional está en el centro de la noticia a propósito de lo que ha pasado con Rodrigo Rojas. Sería interesante también conocer la opinión de Amaya Alves por este tema. La estamos contactando, en cualquier minuto vamos a tener esa conversación. Mientras tanto, esperamos eso. Les quiero contar de la vacunación. Se ha autorizado la vacunación para menores a contar de los 6 años. En una votación dividida, el Instituto de Salud Pública autorizó este proceso de vacunación. Digo dividida no porque antes no hayamos tenido, digamos, votaciones divididas, pero ahora estuvo más complejo el asunto. Recordemos que en algunos países la vacuna Sinovac ha sido rechazada para menores de edad, de esta edad, de 6 años, de 6 a 11 años. Hoy día, Diario Concepción trae el grupo objetivo. Cerca de 130.000 niños de entre 6 y 11 años van a poder ser vacunados con esta dosis Sinovac. A mí me parece una súper buena noticia. Obviamente esto es voluntario, pero es una súper buena noticia que podamos seguir avanzando en este proceso de vacunación. Vamos a escuchar un ratito más a Heriberto García, él es director del ISP, pero un ratito más. ¿Por qué? Porque ya nos está esperando Amaya Alves, coordinadora de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional. Amaya, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias por aceptar el llamado de TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Usted está en Santiago, supongo, ¿no es cierto?
Así es, encantada. La Universidad de Concepción es mi casa, así que encantada de conversar. Sí, muchas gracias por aceptar nuestro llamado. Yo introducía la conversación con usted, que parece muy relevante porque usted coordina la Comisión de Reglamento y estamos en eso. La Convención Constitucional está construyendo el reglamento. Si me pudiera decir usted en qué etapa estamos, ¿ya estamos en el tercio final de la construcción del reglamento? ¿Estamos en la mitad o nos falta harto todavía? No, de hecho ya culminamos el encargo que teníamos del Pleno de redactar una propuesta de reglamento general para la Convención Constitucional. Esa propuesta de reglamento general ha sido ahora remitida a todos los convencionales y la votamos este jueves y viernes en general, y el lunes y martes entregamos las indicaciones, que son las cosas específicas. Pero ya está concluida. Hay una propuesta que habla de principios y normas generales. Luego también se proponen los órganos de la Convención Constitucional con carácter permanente, por ejemplo, las comisiones temáticas que van a estudiar el contenido de esas normas constitucionales. Luego también hay un estatuto de las y los convencionales donde se establecen las reglas por las cuales se van a regir, en el fondo los derechos, los deberes, las causales de cesación en el cargo, si va a haber o no una norma de reemplazo. Y luego hay una parte muy importante donde se habla de la creación de la norma constitucional, o sea, cuál va a ser la manera en que van a ser presentadas las ideas para luego ser tramitadas y finalmente aprobadas como normas constitucionales. Imagino que usted como profesional debe ser un honor o tremendamente gratificante ver cómo se construye finalmente una norma, no solo cómo se construye una ley, sino cómo se construye la norma fundamental. Probablemente eso usted lo estudiaba, pero ahora está siendo protagonista de esa circunstancia. ¿Cuántas son el articulado? Escuché yo que eran cerca de 500. No. Me refiero al reglamento en general. No, el reglamento general tiene 109 artículos. Ya. Sí, 109 artículos, y de lo que decía antes, sí, la verdad que es súper interesante cuando uno lee el artículo que ahora está siendo entregado a todos las y los convencionales y se da cuenta que muchas de las ideas fueron propuestas, debatidas, incluso de manera anecdótica. Uno se acuerda, mira, ¿te acuerdas cuando esa palabra específica pedimos que fuera clarificada y puesta en este sentido, o el orden de la norma? La verdad que es bien bonito. Es ver algo que en el fondo yo había trabajado mucho antes con referencias al derecho comparado, al derecho en el fondo de otros países, y ahora ver cómo se va construyendo acá y por nosotros mismos, la verdad que es muy, muy bonito como tarea. Mucha responsabilidad también, ¿no? Sí, después que se presente esto, me dice que usted a finales de esta semana se va a presentar, se vota. ¿Ahí aplica el tema de los 2 tercios? Se vota el jueves y viernes. Las normas que tienen un quórum de 2 tercios son solo aquellas normas que tienen por objeto la creación de la norma constitucional. Perfecto. El articulado de la Constitución. Claro, pero es solo una parte del reglamento. Hay una parte específica del reglamento que habla de la creación de norma constitucional, y son esas las que específicamente hablan de la creación de normas constitucionales, las que se vota con un quórum de 2 tercios. Todo el resto de los reglamentos tienen el quórum de mayoría simple. Sí, hace un par de semanas leí acerca de una especie de plebiscito dirimente, en caso que no se alcanzaran los 2 tercios. En este caso en particular, y cuando se vote esa parte del reglamento que usted me señala, en caso que no se alcancen los 2 tercios, o estamos obligados a que se alcance de alguna manera los 2 tercios nomás, porque no tenemos aprobado el tema del plebiscito dirimente. Sí, lo que pasa es que uno es el reglamento general, que es el reglamento que vamos a debatir, digamos, el reglamento que se propone, 109 artículos, el reglamento general. Pero hay también propuestas de reglamentos específicos. Uno es el de ética, también hay un reglamento específico en participación popular, y es justamente el reglamento específico de participación popular el que propone como una de las herramientas de participación el de los plebiscitos dirimentes. Pero habría que señalar, para clarificarlo, que los plebiscitos dirimentes requieren de una reforma a la Constitución actual, y por tanto es el Congreso Nacional el que debe o no tramitar esa reforma para que sea posible el plebiscito dirimente. No existe la posibilidad de un plebiscito dirimente que venga desde la Convención Constitucional, porque eso requiere una modificación de la Constitución, pero también requiere que se involucren otros órganos, como por ejemplo el Servicio Electoral, el CERVEL, y etc. Claro, se entiende. Lo que pasa es que
Claro, como no se ha votado la constitución política, me refiero de salida, la votación de salida, este plebiscito diariamente estaría entre medio, por lo tanto regiría la antigua constitución y por eso requeriría la modificación constitucional que usted me señala. Así es. Claro, se entiende perfectamente. A propósito de lo que ha pasado con Rodrigo Rojas, el constituyente, el actual reglamento, la propuesta de actual reglamento, ¿considera una salida para este caso? ¿Cómo se podría eventualmente reemplazar un constituyente en caso que renuncie o en caso que finalmente sea expulsado? Que yo no sé qué va a pasar finalmente, usted tampoco debe saber, pero porque seguramente se van a ocupar los caminos institucionales para resolverlo, la Comisión de Ética, qué sé yo, otras cosas. Pero ahí el reglamento, la propuesta de reglamento establece un mecanismo. ¿Quién reemplaza eventualmente a un constituyente cuando se va? Hay dos normas propuestas en el actual reglamento, que es el artículo 27, que habla de las razones para cesar en el cargo, y la cesación en el cargo se produce en el fondo copiando la normativa que se nos aplica, que es la de los parlamentarios, la que está contenida en el artículo 60 de la Constitución. Tiene todas las causales del artículo 60, lo que ocurre es que al final hay una posibilidad que en el fondo podría calzar, digamos, parcialmente con esta situación, en que los y las convencionales pueden renunciar al cargo, pero no es una renuncia unilateral. No es que la persona simplemente pueda renunciar porque es un cargo de representación popular. Cuando renuncia, está renunciando también a la representación de una parte de la ciudadanía. Claro, Entonces, no es fácil. Las razones para renunciar es una enfermedad grave, pero la calificación de esa enfermedad grave la hace en la Constitución vigente el Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional no tiene supervisión sobre la Convención. Eso fue dicho de manera expresa en la Ley 21.200, la ley de reforma que estableció la cronología del proceso constituyente. Y por eso nosotros proponemos en nuestro reglamento que la calificación de la enfermedad grave que le impide desempeñar el cargo sea calificada por el Pleno de la Convención Constitucional. Ahí habría una diferencia entre la Constitución y el reglamento de la Convención. Y luego hay un artículo a continuación, el 28, en que proponemos cómo reemplazar cuando se produzca una vacante. Porque si Rodrigo Rojas renuncia por una enfermedad que debe ser evidentemente calificada por el Pleno como grave y que le impida desempeñar el cargo, se va a producir una vacancia. O sea, va a haber un segmento de la población, de la ciudadanía, que no va a estar representada. Y eso evidentemente es muy grave. Y por eso debe haber una norma que indique cómo llenar nuevamente esa vacante. Y entonces se propone en el artículo 28 del reglamento, que votamos este jueves y viernes, una norma de vacancia en el cargo de convencional. Pero también han surgido algunas dudas, y leí hoy día en la mañana que quizás sea necesario también una reforma a la Constitución, porque esto es un vacío. Cuando se reformó la Constitución no se incorporó una norma de vacancia en el cargo de convencional. Y entonces ese vacío quizás sería bueno que de manera paralela a la regulación en el reglamento de la Convención fuera también reformada la Constitución para que contenga la norma. Lo que pasa hoy es que cuando un parlamentario se va, digamos, el partido político elige quién lo reemplaza, no necesariamente la persona que siguió en la votación. Eso es lo que yo entiendo sucede, ¿no? Claro, pero lo que ocurre es que en estos casos muchas veces fueron independientes, que no pertenecen a partido político alguno, o incluso en muchas cosas fueron independientes en listas de independientes. Sí. Y esa no tiene norma, y por eso nosotros estamos proponiendo una norma, pero que quizás sería relevante que también quedara con rango constitucional. Lo obvio y natural, creo yo, no sé, sería que la persona que le sigue en votación asumiera el cargo, supongo yo, que esté en el mismo distrito, en el mismo lugar donde postuló el candidato. Ojo que don Rodrigo, digamos, no obtuvo una baja votación, obtuvo creo que cerca de 20.000 votos, no es una baja votación en el marco de la elección constitucional. Y por lo mismo parece tan importante que esas personas no queden sin representación. La gente ha dicho que lo destituyan. Es que no se está solo destituyendo a una persona, se está destituyendo a alguien que representa un segmento importante de la población. Por eso mismo la destitución no es una alternativa. Lo que podría existir, y eso también sería una reforma a la Constitución, sería una revocatoria popular del mandato constituyente. Pero para eso tendríamos que incorporar un mecanismo de democracia semidirecta a la Constitución. ¿Qué ocurriría si las mismas personas que lo nombraron, que lo votaron y que por ello resultó electo, estimaran que hoy día, un poco basado en este engaño, en esta mentira, en las razones por las cuales llegó a ser constituyente, solicitaran si existiese el mecanismo? Y para eso tendríamos que hacer una reforma que lo incorpore,
que revocaran el mandato que lo otorgaran y que por lo mismo necesitáramos una elección complementaria. Habría que poder elegir a alguien en su lugar. O sea, no es fácil de solucionar, no es tan evidente como algunas personas lo proponen en los medios. Sí, pero a lo que usted indicaba del reemplazo, yo solo agregaría que dadas las normas de paridad y porque operó una corrección de paridad en la lista, en la última elección, tendría que ser la persona del mismo género que haya obtenido la siguiente más alta mayoría en la misma lista. Esa sería la solución para no alterar el mecanismo de paridad. Cuando usted lo explica, se entiende perfectamente, muy interesante, tiene muchos recovecos todo esto y es muy interesante entender un poco cómo funciona el mecanismo. Amaya, ya la vamos a dejar porque sabemos que interrumpió una reunión para atender a TV Noticias. En el tema de fondo, ¿qué le parece todo lo que está pasando? ¿Es grave, no es grave? ¿Afecta a la convención? Yo siento un poco que mediáticamente, evidentemente, que afecta, digamos. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que mediáticamente, a propósito de lo que ha pasado con don Rodrigo, digamos, esto afecta. No digo que afecte el trabajo de los convencionales, ellos siguen trabajando igual, o con más ganas incluso. Pero mediáticamente el tema afecta y ha sido un golpe para la convención. ¿Sabe? Nos han dado tantos golpes que yo no sé, a mí me da pesar por él en el plano personal, pero estimo que desde el punto de vista institucional hizo algo muy grave, que daña la fe pública en torno a la convención y me parece que hay que sancionarlo. De hecho, ayer la mesa directiva incluso presentó una denuncia ante la Fiscalía. O sea, esto podría tener connotaciones penales porque él alteró su declaración de patrimonio, haciendo alusión a una deuda por un tratamiento de cáncer. Entonces, aquí evidentemente han habido muchas mentiras y muchos engaños que yo creo que por supuesto que afectan a la institución. Ahora, lo relevante es otra cosa, lo de fondo es la construcción de una nueva constitución y estamos avanzando en la construcción de los reglamentos para hacer lo posible y necesario, así es que yo invitaría a los ciudadanos a mantener el interés en la convención, en el trabajo de la convención, en el avance que se ha logrado de manera, yo diría, bastante rápida en reglamento. Trabajamos de manera muy intensa para tener en los plazos la propuesta de reglamento y luego de votarla ya vamos a tener un mapa, una guía de ruta mucho más clara para iniciar el trabajo de las comisiones a fin de mes. Así que yo creo que esto es lo realmente relevante. La situación de Rodrigo es triste en el plano personal e indignante en el plano institucional. ¿Cuándo cree usted que empiezan a discutir? ¿A final de mes cree que empiezan ya a discutir artículo 1, artículo 2? ¿Cuándo cree usted que empiezan Así es. De aquí a fin de septiembre deberíamos tener ya designadas las comisiones temáticas permanentes y debiéramos ya partir de manera paralela, así que eso va a ir bastante rápido, yo creo, de manera paralela a la creación de normas constitucionales. Quien va a definir el numeral del artículo respectivo va a ser a fin, digamos, del trabajo de las comisiones, en lo que se denomina la comisión de armonización. Esa es la comisión que finalmente va a proponer la estructura, el orden del articulado, la definición más técnica de las palabras, de la norma, del orden, de la coherencia de la Constitución como un conjunto. Esa es una comisión muy importante que va a trabajar al final del trabajo de las comisiones. Yo espero que ya de aquí a unos 3-4 meses más tengamos normas específicas creadas que podamos empezar a debatir y que empezamos a evaluar realmente si la nueva Constitución propone normas jurídicas, normas constitucionales que se hagan cargo de los problemas de la ciudadanía. Y ahí está el quid del asunto. Eso es lo realmente importante, la discusión realmente importante se va a producir ahí, cuando los 4, 5, 6 Chile que están representados en la Convención Constitucional empiecen a discutir sobre el agua, empiecen a discutir sobre educación, empiecen a discutir sobre Tribunal Constitucional, empiecen a discutir sobre pensiones, empiecen a discutir sobre el tema de los niños. Ahí me parece que está el centro, el corazón de este proceso tan importante que estamos viviendo en nuestro país. Amaya Alves, coordinadora de la Comisión de Reglamento, gracias por atender el llamado de TV Noticias. Insisto, sé que estaba en una reunión y salió para atendernos, así que muchas gracias, pero nos parecía muy importante contarle a la gente en sus casas, aquí en Concepción, en la Universidad de Concepción, cómo avanza este proceso de construcción de reglamento, que yo creo personalmente ha ido extraordinariamente rápido, se habían dado 3 meses y van a salvar este tema antes aparentemente. Así que, Amaya, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo afectuoso a Concepción, a todas las comunas del Distrito 20, a quienes espero representar lo mejor posible. Un abrazo. Que esté muy bien. Amaya Alves, gentilmente conversando con TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Avanza la Convención Constitucional. El tema de Rodrigo es importante, por supuesto, es noticioso, pero el fondo del asunto, lo realmente basal, importante es otro, es la construcción de la Constitución. Y eso va a empezar a fines de este mes, nos ha dicho Amaya Alves, porque ya el reglamento está por votarse esta semana. Nos vamos a ir a la pausa comercial, la primera de esta jornada, volvemos de inmediato. En breve regresamos con TVU Noticias. Los Jaiba me emociona enormemente la canción Mira niñita y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvidas el lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Lo que pasa con los Jaivas es como que uno conecta como con su ser interior y hay canciones que son espectaculares. En mi memoria hacia aquel lugar, en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol, como un recuerdo que me llega de su corazón. Yo creo que los Jaivas son uno de los grupos chilenos más importantes de la historia. Hoy a las 20 horas, presidenciales en Medios UDEC. Nuestro primer invitado a este ciclo de conversaciones con una mirada regionalista será el candidato Eduardo Artés. Te invitamos a comentar con el hashtag presidenciales en Medios UDEC y a seguir la transmisión en las multiplataformas de TVU, Radio UDEC, Radio y Diario La Discusión de Chillán y Diario Concepción. Hoy 20 horas en vivo, desde la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Presidenciales en Medios UDEC. Bien, vamos a ir a una nota que da cuenta de un llamado que han hecho las autoridades, el colegio médico en nuestra zona, la autoridad sanitaria y el propio gobernador aquí en la región del Biobío, Rodrigo Díaz, para medidas de autocuidado en el marco de las celebraciones del 18 de septiembre. ¿Autocuidado en qué sentido? Bueno, en el sentido de los protocolos sanitarios. No queremos más casos de COVID y hay que cuidarse. Veamos la nota.
Era algo inminente y finalmente sucedió. La variante Delta está en la región del Biobío. A la fecha se han detectado 10 casos y de esos 3 se mantienen activos. Un número bajo, sin embargo, existe alerta por parte de las autoridades sanitarias. Y es que además de los confirmados, hay otras 10 personas como casos probables de esta variante. Es preocupante tener la presencia de la variante Delta de forma comunitaria. ¿Cómo se va a comportar? Es algo que todavía no sabemos. Acuérdense que la variante que predomina en la región es la variante Gamma, tenemos presencia de variante Lambda obviamente cómo se va a comportar la variante Delta en medio de estas otras dos variantes, en medio de una vacunación que ha sido alta, ya es obviamente algo que es una incertidumbre, pero que igual nos preocupa. El trabajo para que los casos de la variante de COVID-19 no vayan en aumento estaría en vacunar al 10% de la población que no cuenta con esquema completo y seguir con la inoculación de refuerzo en grupos de riesgo, una campaña que en la zona ya ha alcanzado a 160.000 personas. Y si bien hay optimismo en que los casos en general se mantengan a la baja, hay algunos signos, entre ellos la variante Delta, que las autoridades indican hay que tener en consideración, sobre todo en los días de fiestas patrias. Ante la falta de medidas, la gente es su propia medida. Nosotros tenemos la obligación de cuidarnos. Si no nos cuidamos, nos podrán dar todas las reglas del mundo. Imposible que el Seremi esté en cada hogar, que tengamos un carabinero en cada casa. Eso no existe. Entonces, si no nos cuidamos nosotros, ante estos signos de alerta, repito, brotes que no teníamos hace un buen rato, variante Delta dando vuelta y comportamientos malos de la población en sentido de juntarse, esos signos de alerta nos hacen pensar que pudiéramos tener un mal 18. Ya el año pasado nosotros le dijimos al gobierno, no queremos el fondéate en casa. Este año lo que estamos haciendo es llamar a la población al autocuidado. Un llamado que el Colegio Médico Regional hizo en conjunto al Seremi de Salud y gobernador del Biobío para reforzar la importancia de mantener las medidas de cuidado individual y colectivo. Hay una sensación que se ha transmitido por muchas personas que estamos sobrellevando bien la pandemia. Y es cierto, la estamos sobrellevando bien, pero eso no significa que la pandemia haya desaparecido. Vamos a continuar teniendo riesgos y están bajando las actitudes defensivas de las personas porque nos estamos encontrando en más lugares y eso es una condición de riesgo que tenemos que tener conciencia para poder gestionarlas y cuidarnos. En tanto, en las últimas 24 horas se registraron 31 nuevos casos de COVID-19, llegando a un acumulado de 169 activos en Biobío. Bien, a propósito de lo mismo, vamos a contactar a Natalie Villalobos, nuestra colega, que durante la jornada matinal estuvo reporteando un punto de prensa de la autoridad sanitaria para saber si hay más novedades en relación al coronavirus. ¿Cómo estás, Natalie? Gusto saludarte. Sí, Hugo, fíjate que justamente se desarrolló una pauta en el Mall del Centro porque allí, a raíz de esta idea de reforzar el autocuidado de manera previa a lo que se viene, que son las fiestas patrias, es que la Seremi de Salud ha decidido reforzar la búsqueda activa de casos de COVID-19 y es por eso que ya están con un stand dentro del Mall del Centro en el tercer piso para que las personas puedan acercarse, se registren y se les hace entonces esta muestra, este back, que sabemos que es la búsqueda activa de casos. Sin embargo, esto tiene que ver también, como yo ya bien lo señalaba, con la idea de poder reforzar el autocuidado, de poder prevenir y de poder tomar todas las medidas necesarias para evitar justamente los contagios que se siguen desarrollando acá en la región del Biobío y que también ponen como protagonista a la variante Delta. Sin embargo, antes de adentrarnos en ese tema, les voy a invitar a que escuchemos justamente la primera declaración que entregó el Seremi de Salud, Héctor Muñoz, respecto entonces a esta búsqueda activa de casos. Estamos promoviendo esta búsqueda activa aquí en el Mall del Centro. Aproximadamente se van a realizar 120 exámenes PCR diarios y la próxima semana vamos a fortalecer con más puntos de búsqueda activa en la región del Biobío, ¿cierto? Para que las personas se puedan testear y si encontramos algún caso asintomático, algún caso positivo, aislarlo de alguna actividad social, de alguna actividad familiar y así las personas protegen a su familia, protegen a su entorno, ¿cierto? Y evitamos la propagación de la enfermedad. Claro, se hace necesario justamente evitar la propagación de la enfermedad porque fíjate que durante esta jornada se registraron solamente 22 casos nuevos y 256 casos activos. De los casos activos sería
justamente la cifra más baja, por lo tanto hay que mantener esas cifras, ese es el llamado que hacen las autoridades. Ahora, ¿qué es lo que preocupa? Justamente lo que pasa con la variante Delta, y Hugo, tú ya bien lo sabes, lo hemos informado, hay una situación que ha complejizado el panorama de los habitantes dentro de la comuna de San Pedro de la Paz, y que tiene que ver con un contacto, o más bien con un contagio comunitario que se desarrolla precisamente en algunos sectores de la comuna de San Pedro de la Paz respecto a la variante Delta. Sin embargo, no es la única comuna que tiene ya confirmados estos casos a nivel regional. Hay de hecho ya 10 casos confirmados, y así también lo señaló el mismo Seremi de Salud. Y los invito entonces a que revisemos parte de esta declaración y también de lo que está ocurriendo en específico dentro de la comuna de San Pedro de la Paz. Los 10 son en toda la región del Biobío, y si sumamos los 6 con PCR variante, son 16 casos, entre casos confirmados, casos probables, y obviamente hay de la provincia de Biobío y de la provincia de Concepción. En San Pedro de la Paz y en Mulchen nos preocupa porque en las dos comunas hemos encontrado casos comunitarios. Significa que no son viajeros y que la variante ya está circulando, ¿cierto? Y hemos encontrado esos casos con PCR de variante. Hay casos probables, por ejemplo, como el caso del colegio, que es un caso probable Delta, que obviamente los PCR salió negativo, pero fue un contacto estrecho que tuvo sintomatología. Claro, entonces se confirman a nivel regional 10 casos de variante Delta, 6 posibles casos que sabemos deben esperar la reconfirmación del ISP, y además analizar lo que está ocurriendo con los contactos estrechos, principalmente dentro de la comuna de San Pedro de la Paz y también en Mulchen. Para eso se están también trabajando, por ejemplo, en modernizar un poco, en agilizar estos testeos, esta secuenciación que efectivamente se desarrolla frente a estos casos. La idea es que no se tenga que mandar, por ejemplo, hasta Santiago, sino que ya contar con el resultado de manera inmediata. Y esto también habla de un trabajo mancomunado, fíjense, con la Universidad de Concepción, del cual vamos entonces a estar esperando novedades al respecto para ver si esto también agiliza la búsqueda activa de casos, en específico también de la Delta, lo que va a permitir una mayor intervención, es decir, que las personas sean entonces aisladas y trasladadas obviamente a las distintas residencias sanitarias que están habilitadas todavía acá en la región del Biobío. Respecto en particular a la comuna de San Pedro de la Paz, allí en la Corporación Cultural se está desarrollando también todo un procedimiento que tiene que ver también con la búsqueda activa, y se busca también esperar los resultados de toda esta investigación epidemiológica para entregar entonces cifras un poco más certeras al respecto de este contagio comunitario que se estaría entonces desarrollando en esta comuna, Hugo. Sí, yo creo que lo más relevante, bueno, de lo que ha dicho el Seremi hoy en la mañana es que, bueno, dos cosas. Uno, primero, no se confirman nuevos casos de variante Delta, porque hasta ayer en la tarde teníamos los supuestos brotes en San Pedro y en Mulchen, que serían supuestamente brotes comunitarios. Y esa es la segunda preocupación, que son comunitarios, vale decir, no son personas que ingresaron a Chile vía aeropuerto en Santiago o aeropuerto aquí en Concepción, y que se le hace el PCR y ahí se constata que eventualmente vienen con variante Delta. No, son brotes comunitarios eventualmente, vale decir, ya se perdió. Si se confirman, digamos, los otros casos de variante Delta, ya se habría perdido eventualmente la trazabilidad de esos casos y la Delta salió y se está multiplicando comunitariamente, pero no sabemos eso todavía porque los casos siguen siendo sospechosos. Habrían 6 casos en particular que serían sospechosos. A nivel nacional, Natalie, tenemos 720 casos de variante Delta y la mitad, más o menos 40 y tantos %, son comunitarios, vale decir, el virus ya salió y se está transmitiendo persona a persona. Por eso es muy importante lo que vaya a suceder estas fiestas patrias, con las recomendaciones que ya hemos hecho y las hemos dicho en todos los tonos sobre cómo celebrar estas fiestas patrias para que no tengamos más problemas con COVID-19. Natalie, tú estás en el centro de Concepción, se había anunciado una movilización de los pescadores. No sé si llegaron ya o están por ahí. ¿Qué noticias tienes de eso? Sí, solo contarte que se escucha de hecho a lo lejos, venían también en camino un grupo de pescadores, no tengo la cifra exacta, el grupo de personas que va a realizar esta manifestación, pero lo cierto es que ya se escucha, hay un despliegue también por las calles aledañas, me refiero a la calle Prat,
de carabineros que están efectivamente esperando. Deben venir por el puente, porque por aquí se escuchan efectivamente, claro, por el puente de Yacolén. Y debieran entonces ingresar por la calle Prat, en donde, como yo también te señalaba, hay todo un despliegue de carabineros esperando, porque se sabía que se iba a desarrollar una movilización. Obviamente vamos a quedar pendientes, con Pablo nos vamos a mover también para captar efectivamente lo que va a ocurrir en este lugar del centro de Concepción, en donde además, entiendo, le vendrían a hacer también un emplazamiento a las autoridades. Obviamente el sector pesquero pasa también por crisis y sabemos que arrastra además problemáticas de hace mucho tiempo también, así que vamos a quedar pendientes evidentemente a este tema. Sí, hay una ley, de hecho, por la cual han reclamado y muchísimo, que sigue avanzando en el Congreso. Imagino que vendrán a reclamarle al delegado presidencial y no al gobernador, supongo yo. Eso es lo que vamos a analizar. Al parecer, claro, todo indicaría que sería una confrontación, un emplazamiento a Patricio Kuhn, quien es el delegado presidencial y que llegó muy rápido hace unos minutitos atrás, en el auto, escoltado obviamente, ¿no? Se baja, ingresa a la gobernación regional, lo hace muy rápido, así que claro, vamos a esperar a qué va a suceder, porque sabemos que él también además tiene una reunión más tarde con la ministra de Agricultura. Que va a estar también ahí, y vas a estar tú también ahí reporteando esas circunstancias. Muy bien, Natalie, muchas gracias por este contacto, que estés bien, chao. Bueno, que estés muy bien, nos vemos. Ahí está, si tiene que circular por el centro de Concepción, ahora en un ratito más, ojo, ponga atención, ¿por qué? Porque se va a colapsar el centro con seguridad a propósito de esta movilización de los pescadores. Entonces va a estar imposible transitar por el centro de Concepción en un ratito más. ¿Qué hora es? Son las 12, ya casi van a ser 2:30, el centro de Concepción va a estar muy complicado. Vamos a una nota, otra nota que da cuenta de la preocupación que existe en Carabineros de Chile, la institución uniformada, por el tema de los accidentes de tránsito. Por eso han también lanzado una campaña de seguridad vial en el contexto, iba a decir post-pandemia, pero no es post-pandemia porque todavía estamos en pandemia, pero evidentemente había un relajo de la gente a la hora de conducir, y además tenemos a puerta las fiestas patrias, por lo tanto ingesto de bebida alcohólica, en fin. Todo eso en la siguiente nota. Caupolicán con Barros Arana, este vehículo no solo se salió del camino, sino que impactó a un peatón que transitaba por allí. Todo por la conducción en estado de ebriedad. Esta fue la historia que se contó durante esta mañana. Noticia lamentable de ser cierta. No todo es lo que parece. Y en esta oportunidad lo que se ve en imágenes más que un montaje es parte de la campaña La Otra Pandemia, iniciativa liderada por Carabineros para prevenir las muertes por accidentes de tránsito provocados por conductores en estado de ebriedad. Cobra anualmente que relaciona alrededor de millones de víctimas fatales en diferentes tipos de accidentes. Es por eso que el día de hoy se está llevando a cabo a nivel nacional en este caso una presentación, una recreación de accidentes, y en este caso en Concepción también está en hincapié en Plaza de Armas realizando una recreación de accidentes del tipo atropello con resultados fallecidos. Campaña a nivel nacional que se hace más que necesaria, justamente cuando las fiestas patrias se avecinan. Y es que los accidentes de tránsito desde el año 2015 son considerados como una pandemia. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud consideró los accidentes de tránsito como una pandemia, una que cobra millones de vidas al año. Toma conciencia de la otra pandemia, la pandemia de los accidentes de tránsito. En la región del Biobío el panorama es bastante preocupante. Durante el año pasado se registraron 81 fallecidos por accidentes de tránsito y este 2021 la cifra ya corre a exceso de velocidad. Del año 2020 mantenemos una cifra de fallecidos en la región de 81 fallecidos y este año llevamos 70 a lo que va la fecha, 70 fallecidos. De lo cual es una cifra directamente que estamos llegando casi al total de lo que hubo en el año 2020. Las principales causas siguen siendo la conducción bajo los efectos del alcohol durante y antes de la pandemia. Agosto de 2019 y este caso marcaba la pauta noticiosa. Un conductor en estado de ebriedad terminó con la vida de Juan Pablo Rojas, joven skater y alumno del Colegio Brasil de Concepción. Terminó con la vida de un niño de 16 años, dejando a una familia sin un hijo menos, a nosotros con un amigo menos, un compañero menos, a una comunidad entera, Talca y Concepción.
Por favor, alguna vez en Chile que se haga justicia, la real justicia que se merece alguien que maneja en estado de ebriedad. El roce de 0,6 para llegar a estado de ebriedad, a mí me parece que jugar con eso, cuando hoy día perdimos a una persona, me parece que es una pésima señal. Me parece que es una pésima señal cuando estamos formando niños a vivir en sociedad. La justicia deja libre a alguien que transgrede las normas. Una, manejar en exceso de velocidad. Dos, manejar en estado de influencia del alcohol. Así como este caso, existen muchos más, donde la irresponsabilidad al volante no solo cobra vidas, sino que marca también a familias completas. Por eso se requiere extremar los cuidados con servicios de fiscalización complementarios, más aún cuando la fase en la que nos encontramos aumenta la movilidad, lo que genera también un aumento en el parque automotriz. De seguro usted ya lo notó con los atochamientos vehiculares y las múltiples colisiones. En breve regresamos con TVU Noticias. Hoy a las 20 horas, presidenciales en Medio SUDEC. Nuestro primer invitado a este ciclo de conversaciones con una mirada regionalista será el candidato Eduardo Artés. Te invitamos a comentar con el hashtag presidenciales en Medio SUDEC y a seguir la transmisión en las multiplataformas de TVU, Radio UDEC, Radio y Diario La Discusión de Chillán y Diario Concepción. Hoy 20 horas en vivo, desde la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Presidenciales en Medio SUDEC. ¿Sabes cómo se llaman los mejores amigos y amigas de tus hijos e hijas? Cuando chicos, sí. De algunos de ellos, sí. Sí, su mayoría sí. No sé. ¿Sabes si han consumido una de estas drogas? Puede ser. Bueno, espero que no. Alcohol. No. Este examen antidrogas lo aprobamos juntos. Conoce más en eligevivirsindrogas.cl. Senda, Gobierno de Chile. Dicen que soy hiperactivo y es verdad. No paro un segundo. Quiero estar en todas y hacerlas todas. Es como querer vivir a la velocidad de la luz. Por eso necesito estar siempre conectado y por eso elegí Mundo. Porque con Mundo puedo reunirme online, puedo entretenerme, jugar, postear en mis redes, chatear, hablar con mi familia y mis amigos. Por eso elegí Mundo, porque son expertos en fibra e hiperconectividad. A las 9 de la mañana comenzamos nuestra programación con Tu Matinal, siempre juntos. Luego, a las 11 de la mañana, informaciones, despachos, contactos en vivo y en directo. Todo lo que debes saber en la edición de mediodía de TV Noticias. A las 14:30 horas nos encontramos en la comunidad del contenido. Y para cerrar, un resumen informativo en TVU Noticias, edición central a las 20 horas. Hasta mañana. Bien, vamos a retomar el tema de la vacunación. El Instituto de Salud Pública ayer y en votación dividida finalmente autorizó la vacunación para menores de edad a contar de los 6 años. De 6 a 11 años serían, se estima, cerca de 130.000
los niños que podrían iniciar este proceso de vacunación. Probablemente a fines de mes u octubre, yo creo que con más certeza, podría iniciarse ya este proceso de vacunación. La decisión no fue una decisión fácil, hubo algunas dudas del Instituto de Salud Pública, pero finalmente se ha confirmado. Los quiero invitar a escuchar lo que dijo el director subrogante del Instituto de Salud Pública, don Heriberto García, al momento de informar a la comunidad que se había autorizado finalmente la vacunación para menores a contar de los 6 años. Escuchemos. Es muy necesario ampliar este grupo etario. Hay razones de salud pública bastante potentes también y se presentaron hoy día en la evaluación que tienen que ver con el retorno tranquilo, seguro y de confianza de volver al colegio. Proteger también a los profesores, ¿cierto? Porque los niños ya hoy día sí son transmisores del virus. Al principio de la pandemia se pensaba que no eran transmisores, hoy día ya hay suficientes datos que dicen que sí transmiten el virus. Ahí está la información del director subrogante del Instituto de Salud Pública confirmando el inicio del proceso de vacunación, la autorización del proceso de vacunación para menores a contar de los 6 años. El calendario todavía no está explicitado, por lo tanto lo más probable es que a finales de septiembre, principios de octubre ya empecemos a tener noticias de cuándo, en qué minuto los menores a contar de los 6 años y hasta los 11 años, 11, 12 años van a poder inocularse con Sinovac, en este caso, con la vacuna Sinovac. Muy bien, vamos a revisar ahora los titulares de los medios de la Universidad de Concepción, que siempre revisamos aquí en TV Noticias. Medios UDEC. Tenemos noticias.udec.cl. Dice Campus Chillán retornó a clases con aulas híbridas y actividades prácticas. Tomamos todos los resguardos. Todas las facultades y escuelas del Campus Chillán se encuentran con alguna modalidad presencial de clases o talleres, con un promedio de asistencia de 150 estudiantes aproximados a la semana. Triunfazo en la Casa del Deporte. Basket UDEC saca una importante ventaja y viaja a Valdivia. Claro, 2-0. Es al mejor de 5 partidos. Y aunque este encuentro fue muchísimo más difícil que el primero, de igual forma confirma la superioridad que tiene Basket UDEC sobre Valdivia. Pero ahora hay que ir a pelear allá, 2 puntos allá. Si allá la UDECON se gana 1 punto de los 2 que están en juego, ya se titula campeón, porque como es al mejor de 5 partidos, tendría 3 en el bolsillo. Así que mucha suerte a los muchachos de la UDEC. Cientos de estudiantes participaron de bienvenida al segundo semestre. La semana de bienvenida al segundo semestre UDEC fue una instancia de apoyo académico y motivacional que incluyó talleres, charlas, conversatorios y una serie de actividades recreativas destinadas a la comunidad universitaria. Quinta versión de Ciencia con Impacto reconoce a las mujeres que apuestan por la transferencia de conocimiento. Pinacoteca UDEC dona 25 reproducciones de obras religiosas a la Capilla San Alberto Hurtado de Hualqui. Sí, ayer vi esa imagen y no sabía a qué se refería, pero es una donación de reproducciones de obras religiosas que hace la Pinacoteca de la Universidad a esta capilla. ¿Qué más tenemos? Cientos de estudiantes participaron de bienvenida, ya lo dijimos. Doctorado en Psicología UDEC celebra 10 años con interesante conferencia internacional. Ahí tenemos noticias.udec.cl. Tenemos TVU. Casos activos de COVID-19 bajan a 256 en la región del Biobío. ¿Tendremos las cifras nosotros ya o no? ¿Estará la cifra o no, muchachos? No sé. Más de 132.000 niños entre 6 y 11 años serían vacunados contra el COVID-19. Ahí está la cifra, 132.000 niños. Plan paso a paso anuncian cambio de fase para solo 4 comunas del país. Chile versus Colombia, horario y dónde ver el próximo partido por la eliminatoria de Qatar. ¿Cuándo es el partido? El jueves, parece. El jueves, sí, me parece. No sé qué decir con respecto a ese partido porque es de visita. La selección no tiene goleadores a disposición. Por lo tanto está evidentemente muy difícil. Bueno,
Ojalá Dios quiera. Jueves a las 8, a las 20 horas me indica que ese partido. A pocos días de fiestas patrias, ante la falta de medidas, la gente es su propia medida. Sí, su propio fiscalizador. En la comunidad del contenido, histórica vinculación, UDEC invita a participar en cabildos constituyentes. La comunidad del contenido descubren 2 nuevas especies de algas, una de ellas es el cochayuyo chileno. Y en Siempre Juntos, ¿existe una relación entre los hábitos y la aparición de las alergias? Es probable, ¿eh? Es probable. Ahí tenemos a tvu.cl. Sigamos revisando los medios de la Universidad de Concepción. Tenemos Diario Concepción. Vamos de inmediato al papel digital, muchachos. De inmediato. Y tenemos ahí en los llamados de portada, estrena programa de Medios UDEC con postulantes a la presidencia. Hoy comienza la serie de entrevistas con la y los aspirantes a la presidencia de Chile. El programa tendrá la conducción de Mauricio Maldonado, a quien se ve a la izquierda, de izquierda a derecha. Mauricio Maldonado, del Diario Concepción, Isabel Charlín, del diario La Discusión, Karen Candia, de la Radio Universidad de Concepción, y nuestro colega Edgardo Vargas, de TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Medios UDEC trabajando en conjunto. Hoy parte a las 20 horas. Se vacunarán a más de 132.000 menores de 6 a 11 años en la región del Biobío. Se utilizará el esquema de 2 dosis de Sinovac. Festival propone intervención artística en lagunas del Gran Concepción. El evento se llama Fugaz. Y el campanil, que está imparable y que va por el título de la Liga Nacional de Básquetbol del Club Deportivo Universidad de Concepción, se impuso 2 victorias consecutivas sobre Valdivia en la Casa del Deporte. Ahora va por el título de la Liga Nacional en la capital de la región de Los Ríos. El viernes dice que es el partido. Uno de los 2 partidos. Va a estar peleado, ¿eh? Sí. Y tenemos aquí el monito de opinión. Dice, nueva temporada de incendios forestales. Se viene duro este año. Ni me digas. Aún no me recupero del anterior. Ya parece un árbol todo chamuscado. Es terrible. Yo, bueno, lo he comentado en este foro. La gente en general, salvo los que han sido testigos y protagonistas de los incendios forestales, la gente en general no sabe la magnitud del daño que causa un incendio forestal cuando pasa por sobre un campo. No deja absolutamente nada. Es como si hubiese caído una bomba atómica ahí y no queda nada vivo. Después la naturaleza se recupera, evidente, pero los daños son importantísimos. Yo creo que si todos tuvieran la posibilidad de visitar un lugar quemado, tendrían otra percepción sobre los incendios forestales. Con fuerte respaldo ciudadano avanza la discusión para reponer el voto obligatorio de cara a las próximas elecciones. El 71,3% de los participantes de un sondeo en el Congreso Virtual respaldaron la iniciativa. ¿Qué cree usted? Hoy está en debate por parte de los legisladores. ¿Debe volver el voto obligatorio? Yo creo que no importa mucho lo que pensemos porque va a volver igual. Lo van a reponer, con seguridad van a reponer el voto obligatorio, se pensó que la gente en Chile, que los ciudadanos iban a ser más participativos, pero no participan lo suficiente. Ahí está, Presidenciales de Medios UDEC, comienza hoy con Eduardo Artés. Será remitido en todas las plataformas asociadas, sí. Vamos a transmitir por todas nuestras señales y la Radio UDEC, Diario Concepción y La Discusión de Chillán y la radio La Discusión de Chillán, todos van a transmitir en conjunto este programa, que insisto, es un programa para los candidatos presidenciales, candidatos y candidatas presidenciales, y que trata sobre las regiones. No es sobre la región del Biobío, sobre las regiones en general. Fíjese que con las otras regiones tenemos más o menos los mismos problemas. Ahí está, el candidato responderá a contar de las 20 horas una serie de interrogantes de interés ciudadano en medio de un espacio que será conducido por periodistas de gran trayectoria y especialización. Sigamos. Dice, cambio de hora, hasta 2 semanas tardará el organismo en adaptarse. Yo todavía no me adapto, todavía ando medio perdido. Trastornos en el sueño, alimentación, irritabilidad, entre otras alteraciones, traería el horario de verano. Medida llevó a que se presentara un proyecto en el Congreso ante los posibles efectos negativos que conlleve el no despertar con el sol. Claro, otra vez, hoy en la mañana cuando veníamos a trabajar estaba de noche, de nuevo. Sí, yo creo que es tontera, deberíamos seguir la naturaleza nomás, lo que dicta la naturaleza. Bienes Nacionales dictaminó remodelar Galería Alessandri. El subsecretario Álvaro Pillado junto al gerente de Desarrollo País, Patricio Rey, visitaron el espacio. Base de licitación de levantamiento crítico ya se publicaron.
Sí, eso es una visita que hizo en el Seremi de Bienes Nacionales, pero no se da lugar, digamos, a que los actuales concesionarios sigan adelante con el proyecto, me parece. Santajuaninos cumplirán penas de cárcel con servicios comunitarios. Excelente. Infractores de ley con residencia en Santa Juana podrán cumplir su condena sin necesidad de ir a la cárcel, prestando servicios a beneficio de la comunidad. Yo creo que es una muy buena decisión y me parece que eso debería hacerse mucho más. Una persona que lo encontraron robando, póngase usted, en el centro de Concepción o en Talcahuano, lo encuentran robando en el centro, listo. Está condenado a, durante un año, a hacer aseo en un colegio. Está condenado a un año a barrer las calles de la comuna. Esa es una buena sanción. Meterlo a la cárcel, ¿para qué? Estamos hablando de delitos evidentemente pequeños, menores. Y debería hacerse eso con más regularidad. Suba un poquito, chiquillos. Mira, ahí está. Presentan plan para evitar incendios forestales. ¿Por qué lo quiero destacar? Porque un par de minutos más vamos a tener al director regional de la CONAF para hablar sobre este tema. El año pasado hubo 2.894 incendios forestales en la región que consumieron más de 5.800 hectáreas. 5.800 hectáreas. Nos interesa este tema. Queremos hacer prevención, socializar este tema con ustedes que están en sus casas. Sigamos, más de 132.000 niños entre 6 y 11 años serán vacunados contra el COVID. Ya lo hemos dicho ya en varias oportunidades. Tenemos Radio Universidad de Concepción. Dice Expocorma, sí, se realizará de forma presencial y buscará impulsar la reactivación verde. El año pasado nos hizo Expocorma y veníamos con una Expocorma reducida. Javier Monsalve está reportando ese tema hoy día. Esperamos en la edición central de TV Noticias tener más detalles de cómo se va a realizar Expocorma. Pero volvería presencial. Eso se desarrolla ya en la ruta 160, en el Parque Alessandria. Ahí se realizaba Expocorma tradicionalmente. No sé si lo irán a hacer ahí este año, ¿no? Copa Remo de Héroes de Iquique 2021 se queda en Bio Bio. También titula Radio Universidad de Concepción 95.1. Aprueba la ley corta que perfecciona el proceso de descentralización. Había mucho interés en el gobierno regional sobre esa ley y ahí está aprobada. Tras aprobación del Instituto de Salud Pública, 132.000 menores entre 6 y 11 años podrán inocularse. Ya lo dijimos, plan contra incendios forestales, 6.000 millones de pesos destinados a Bio Bio y el foco estará en la prevención. Vamos a preguntarle al director regional de la CONAF con qué equipamiento vamos a contar para trabajar contra los incendios forestales. Como nueva pandemia es calificada ola de accidentes viales en la región. Sí, es la misma campaña que se lanzó aquí en la región del Biobío, la lanzaron en la región de Ñuble y ahí estuvo también un periodista de la discusión de Chillán para reportearlo. Inauguran 4,7 kilómetros de pavimento que beneficiará a cuatro localidades. Anuncia testeo masivo de cara a las fiestas patrias en Ñuble. Destacan Plaza San Miguel y Yungay en balance Mimbu. Expocorma vuelve. Operación Renacer permite a la PDI incautar 7 kilos de droga. Convencional de Ñuble Encinos resienten el engaño de Rojas Vade. Está medio desaparecido Rojas Vade. ¿Está leyendo la convención? No le pregunté a Maya. Pero es un asunto muy complicado, evidentemente. Ya, terminamos de revisar los medios de la Universidad de Concepción, a lo menos sus titulares. Queremos ahora socializar con usted el tema de los incendios forestales. En septiembre, tradicionalmente, yo recuerdo que incluso hace algunos años atrás era posterior el lanzamiento de la temporada de mayor ocurrencia de incendios forestales, pero ahora es casi todo el año que tenemos que tener precaución por los incendios forestales. Sin embargo, ayer se hizo un punto de prensa donde estuvo el director regional de la CONAF, a quien estamos contactando, para entregar algunas características de cómo va a ser esta temporada de mayor ocurrencia de incendios forestales. Cómo se va a trabajar el tema, se va a atacar de inmediato el incendio por pequeño que sea. Vamos a tener aeronaves a disposición, se va a contratar más brigadistas forestales. ¿Cuántas brigadas vamos a tener? ¿Las brigadas ya están ahora a disposición o va a ser en octubre? En fin, algunas de las cosas que queremos conversar con el director regional de la CONAF. Antes de la entrevista, ya estamos con ese contacto, vamos a precisamente ver la nota de la colega Natalia Villalobos que da cuenta de este punto de prensa donde se anunció esta campaña de prevención de incendios forestales. Vamos a la nota.
Estas son las imágenes que cada temporada estival solemos observar. Brigadistas y voluntarios en pleno combate. El motivo, los incendios forestales. Los que según las proyecciones podrían ser más intensos en la temporada que está por comenzar. Por esta circunstancia es que el Biobío presentó su plan de prevención para estos siniestros, que en su mayoría, cerca del 90% del total de emergencias, son provocados por el hombre. Y de estos, un 99% de manera intencional y solo un 1% es por negligencia. Debido a las condiciones de sequía que se arrastran por muchos años, seguimos manteniendo ese peligro muy latente. Por lo mismo, el gobierno ha dispuesto un plan que incluye aumento del número de brigadas forestales, aumento también de la utilización de aeronaves y de tecnología, y esto en combinación también con el sector privado. Por lo mismo, desde el gobierno se aprobaron 6.000 millones de pesos para la región, la cual le permitirá contar con 32 brigadas y 10 aeronaves, de las cuales 6 se corresponden a aviones cisterna y 4 helicópteros. Además, claro, de 400 personas que formarán parte de las brigadas nocturnas. Coordinación y preparación necesaria, ya que las condiciones meteorológicas serán de mayor complejidad. Climatológicamente se viene un verano muy caluroso y se pronostica que llegue la niña nuevamente, por lo tanto va a ser un verano seco. Ya eso se suma al estrés hídrico de décadas que tiene la región y el sur de Chile, por lo tanto la vegetación va a estar muy estresada y si hay incendios forestales, estos van a avanzar en forma muy vertiginosa, muy rápida. Cambio climático que obliga a las otras instituciones a sumarse al combate de los incendios forestales. Corma, por ejemplo, cuenta ya con los recursos tanto para prevenir como para combatir. 97 millones de dólares que están destinados para la prevención y el combate de incendios. Y en equipamiento estamos hablando de alrededor de 60 aeronaves, 35 helicópteros, 25 aviones que tiran agua, ¿no es cierto?, más 5 aviones de coordinación. Con eso nosotros tenemos una capacidad de bombardeo diaria de alrededor de 17 millones de litros. Si bien en la temporada pasada se registraron 2.894 incendios forestales, las cifras dan cuenta de un aumento del 4% respecto a la temporada 2019-2020. Otro es el cálculo que se hace en cuanto a la superficie afectada, que fue de 5.857,65 hectáreas, es decir, un 65% menos que el periodo anterior, lo que sería resultado de las acciones preventivas y coordinaciones. A través de ese trabajo coordinado, colaborativo, sacamos las lecciones aprendidas de las temporadas de incendios forestales pasadas, trabajamos en prevención y preparamos nuestro trabajo de coordinación para esta temporada que estamos iniciando, 2021-2022, la cual, de acuerdo a los pronósticos, va a ser bastante difícil. Más allá de visualizar y analizar los tipos de respuesta a este tipo de emergencias, se hace también necesaria la construcción de cortafuegos que a la fecha contempla 655 kilómetros. Claro, está el tema de los cortafuegos y está el tema también del trabajo que se ha realizado durante todo el año con estas zonas donde terminan las casas, digamos, y comienzan las plantaciones o los bosques. Que hay otro trabajo muy importante para evitar que las consecuencias de los incendios forestales sean las viviendas quemadas en alguna población o en algún sector. Ya está en línea con nosotros el director regional de la CONAF, lo voy a saludar de inmediato. Don Francisco Pozo, ¿cómo está usted? Don Francisco, ¿está por ahí? Buenas tardes, Hugo. Yo me encuentro bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. Sí, aquí estoy, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfecto. Gracias por aceptar el llamado de TV Noticias. Queremos profundizar un poquito el tema de los incendios forestales. Veíamos recién la nota, se viene una temporada complicada, pero no sé si somos capaces de definir si es más complicada que la anterior o menos complicada que la anterior. Es climáticamente una temporada más complicada que la anterior. Se mantiene la temática de sequía, por lo tanto el estrés hídrico de la vegetación es mayor. Eso significa que si ocurre un incendio, la vegetación va a estar mucho más predispuesta a aceptar este incendio y el fuego va a avanzar en forma mucho más rápida, va a ser mucho más complejo el control de los incendios. Ahora,
Si va a ser más complicada, si vamos a tener muchos incendios, pocos incendios, va a depender básicamente de nosotros. En relación a que cerca del 99% de los incendios en nuestro país son provocados por el hombre, por distintas razones, pero gestión antrópica. Entonces, la población tiene que estar muy consciente de ello y tiene que ayudarnos a prevenir estos incendios y a evitar estos incendios. Si tenemos pocos incendios, vamos a estar una temporada a lo mejor relativamente tranquila. Atentos, pero tranquilos. Ojalá Dios quiera. Yo creo que hay un asunto que complota contra lo que usted ha señalado, y es que el año pasado estábamos encerrados. O sea, estábamos encerrados con la pandemia full. Y por lo tanto, si bien es cierto, hubo vacaciones y la gente se movió harto, digamos, la condición sanitaria hoy día es mucho mejor, digamos. A menos que esto para los próximos meses se complique por la Delta y tengamos que cerrarnos todos de nuevo. Pero todo indica que hay mucha gente con muchas ganas de salir y con muchas ganas de hacer vacaciones en otros puntos del país. Estoy pensando para el sur, estoy pensando para la zona precordillerana. Entonces, ahí creo yo se suma un factor más que la vuelve un poquito más riesgosa, creo yo, ¿no, director? Efectivamente, y gracias a Dios que el tema de la pandemia va bajando y tener mejores indicadores de salud. Pero eso junto con ello también, tal como tú lo dices, lleva un mayor riesgo. Pero ahí tenemos que estar atentos, comunicar, y la población, la gente que sale, tiene que ser responsable en el uso del fuego. Usar en forma responsable el fuego no es malo. Si uno va a un camping, quiere hacer un asado y toma las medidas y los resguardos necesarios, no debería pasar absolutamente nada. De hecho, nosotros hemos hecho muchas campañas de prevención de incendios forestales y a través del gobierno regional tenemos un programa de comunidades preparadas en aquellos sectores que estaba escuchando nuestro periodo, donde los sectores de interfaz, donde mayores complicaciones hemos tenido, hemos trabajado con esta comunidad, con esta junta de vecinos, y le hemos explicado los peligros, cuáles son las medidas que tienen que tomar en caso de incendios forestales, que ellos conozcan su comunidad, que conozcan las zonas de riesgo y cómo actuar y a quién avisar en forma oportuna a fin de evitar mayores riesgos y pérdidas de casas y de vidas humanas, que es nuestra primera prioridad de defensa en nuestros siniestros. Sí, hablemos de los números de emergencia, directora, si los podemos colocar en pantalla. ¿Cuál es el número de emergencia con AFI y dónde la gente debe llamar en caso de presenciar humo visible? O no sé, se me ocurre, la gente va en la ruta y de repente ve al lado de la ruta un pequeño foco. ¿A qué fono llama? Está el número 130, que es el número de emergencia de la Corporación Nacional Forestal. Puede llamar a bomberos, puede llamar a carabineros también, a fin de que se comuniquen con nosotros y podamos despachar los recursos necesarios a fin de llegar prestamente a evitar que un foco se transforme en un gran incendio forestal. Yo creo que si llegamos a tiempo. Sí, llegamos a tiempos. No, le decía, yo creo que ahí está un poquito el secreto, ¿no? El problema con eso es cuando se producen muchos focos a la vez, que es una circunstancia que ha ocurrido, que hemos tenido varios focos a la vez, me refiero al mismo día y más o menos a la misma hora. Si tenemos un incendio un día en algún lugar específico, la CONAF toma conocimiento, va de inmediato y lo ataca, por pequeño, grande, mediano que sea, lo ataca y lo apaga de inmediato, porque lo otro es esperar y ahí se nos puede arrancar. Entonces, eso creo yo que ha funcionado bastante bien como técnica. El problema es, insisto, cuando hay muchos focos simultáneos, lo que es muy extraño por lo demás. Entonces uno piensa de inmediato en intencionalidad. Cuando hay muchos focos simultáneos, entonces ahí no hay gente suficiente para atacar todos los focos simultáneos de manera paralela. Bueno, ahí está el trabajo de coordinación que hace la corporación y nos coordina ONEMI en este caso, cuando presentamos esas emergencias. Los incendios forestales no son de la Corporación Nacional Forestal, no son de las empresas, tampoco son de los bomberos, es de toda la comunidad y todos tenemos que trabajar juntos para ello. Y el año pasado tuvimos muchos días, muchas semanas donde tuvimos muchos focos en forma simultánea y nos coordinamos muy bien con todo el sistema integrado en la región del Biobío de prevención de incendios forestales a fin de evitar que estos focos se transformen en grandes incendios. Tuvimos 2 o 3 incendios complicados y por suerte se trabajó súper bien y muy coordinado con las empresas forestales asociadas a Corme y con bomberos y con la ayuda de los municipios a fin de que estos incendios se transformen en mega incendios y ya estamos
en otra categoría y una situación mucho más riesgosa y mucho más complicada en la región. Sí, creemos que estamos trabajando en forma coordinada, estamos sacando lecciones aprendidas, lo estamos preparando para esta temporada que se viene compleja, esto en condiciones climáticas. De incendios forestales o número de incendios como vaya a ser, hay que tomar la temporada y evaluarlo. Pero sí, climáticamente estamos en un verano que va a ser complejo. Sí, está presente aparentemente el fenómeno de la Niña, lo que indicaría que tendríamos altísimas temperaturas en el verano. Lo normal para Concepción en verano, 25, 27 grados, cuando hace mucho calor aquí, 28, 29 grados, pero podríamos tener temperaturas superiores a 30 grados. Y para el sector de la precordillera, el fenómeno de la Niña anuncia temperaturas ya casi rutinariamente sobre los 30 grados y con temperaturas más allá incluso de los 35 grados, lo que es muy complejo, sobre todo a la hora de atacar un incendio forestal. Director, entendiendo que no son las aeronaves las que apagan los incendios forestales los apagan los brigadistas que están en tierra, digamos, circunscribiendo el incendio, qué sé yo, entendiendo que no son las aeronaves las que la apagan, de igual forma vamos a tener apoyo de aeronaves aquí en la región del Biobío. Sí, como corporación tenemos 10 recursos aéreos, de los cuales 6 son aviones AT y son 4 helicópteros, 2 helicópteros livianos y 2 medianos, que nos van a ayudar a llegar a tiempo a estos focos. Ahora, cuando estamos hablando de incendios pequeños, solamente de focos, llegar con recurso terrestre y con recurso aéreo y con agua ayuda enormemente al control y a la liquidación de este fuego. Tú bien lo dijiste, los recursos aéreos, los mega incendios, los grandes incendios no apagan los incendios, te permiten enfriar la línea y que las brigadas puedan ir retirando el material combustible a fin de que el fuego vaya disminuyendo. Pero indudablemente helicópteros pesados, que vamos a tener uno en Ñuble que nos va a prestar ayuda para las regiones de Biobío y la Araucanía, es también un aporte importante al control de estos focos. ¿Hay zonas que le preocupen más que otras, director? ¿En qué contexto se lo planteo? Yo he leído un par de artículos, algunas investigaciones que dan cuenta, sobre todo en las plantaciones forestales. Más o menos 10 años tarda un bosque, una plantación forestal estar en condiciones de ser rápidamente consumida por el fuego. Porque cuando son chiquititos los arbolitos no hay mucho problema, pero cuando son grandes, con un tamaño de 10 años, digamos, el fuego avanza con mucha rapidez sobre plantaciones de eucalipto o plantaciones de pino. ¿Tienen algunos lugares identificados donde es posible que si ocurre un incendio rápidamente se pueda avanzar y se pueda volver incontrolable? ¿Han determinado zonas más complejas desde ese punto de vista? Estoy pensando en las plantaciones, director. Las zonas más complejas para nosotros como Corporación Nacional Forestal y está en base a nuestras prioridades son las zonas de interfaz, donde hay peligro de caza, donde hay peligro de pérdida de vida humana, y por ello hemos trabajado y se hemos realizado cortafuegos y estamos haciendo trabajos con comunidades preparadas. Esa es nuestra principal preocupación. Nuestros recursos están enfocados en esos sectores. Otro punto para que nosotros prioritarios son nuestras áreas silvestres protegidas. Es otra prioridad que tenemos. Y como incendios, a lo mejor los más complejos de controlar son aquellos que están en la precordillera, porque no tenemos acceso, porque es más difícil trabajar, porque están con pendientes más fuertes y hay más peligro de derrumbes, de fuegos que vayan avanzando. Entonces se hace un incendio más complejo. En plantaciones forestales en el valle hay bastantes recursos, tenemos el apoyo fuerte de las empresas forestales. Sí. Y hemos trabajado muy coordinados con ellas. También hay varios recursos de bomberos que nos están prestando y coordinados con ONEMI en forma permanente, estamos trabajando con ellos cuando hay fuego. Entonces, esos son puntos complejos, pero me refiero principalmente a estos puntos complejos a las zonas de interfaz donde hay peligro de caza y pérdida de vida humana, que es nuestra primera prioridad. Sí, recordarle a la gente que generar un incendio forestal es un delito. Es un delito, está penado por la ley. A lo mejor no es suficientemente dura la ley como yo quisiera, digamos. Una persona que genera un incendio forestal con daño en las personas, digamos, debería tener penas de reclusión importante. No le voy a preguntar al director eso porque eso ya es otra cosa, es una opinión personal mía. Entonces, no solo hay que
prevenir generar incendios forestales, sino que hay que avisar oportunamente. Ahí estaba el teléfono 130 para el caso de la CONAF y los números de emergencia de las otras instituciones que entiendo están muy coordinadas. Han trabajado, bueno, la ONEMI dirige esto, director, está la CONAF, está Bomberos, que también juega un rol súper activo, están las empresas particulares que tienen muchos recursos, ¿no es cierto?, muchas aeronaves, pero también están las Fuerzas Armadas. ¿Sabe si esta temporada van a contar ustedes con las Fuerzas Armadas? Se lo pregunto en el contexto de que evidentemente estamos en un estado de excepción constitucional y las Fuerzas Armadas están en general ahora dedicadas al tema de la pandemia. Eso puede terminar en cualquier minuto, probablemente a finales de septiembre se termine la excepción constitucional. Pero ¿sí han estado trabajando con las Fuerzas Armadas también en caso que se los requiera, por ejemplo? Hemos tenido reuniones con Fuerzas Armadas a este respecto, tanto con la Armada como con el Ejército y con el apoyo de Carabineros también, y estamos coordinados. Si hay emergencias y se requieren, van a estar los recursos de las Fuerzas Armadas disponibles, así lo han manifestado los comandantes de estas unidades. Y en ese aspecto estamos tranquilos, estamos trabajando. Sabemos que va a ser una temporada compleja por la condición climática, pero también estamos tranquilos por la expertise que hemos logrado y la coordinación que hemos logrado estos últimos años con las empresas forestales, con bomberos, con carabineros, con PDI, con el apoyo de municipios también, porque como dije anteriormente, los incendios forestales no son de la Corporación Nacional Forestal, afecta a toda la comunidad. Nosotros sabemos dónde inician, podemos investigar las causas, podemos detectar quién podría haber iniciado un incendio, pero a quiénes va a afectar, dónde va a terminar el incendio, eso no lo podemos ni siquiera predecir. Bueno, por lo mismo quisimos hacer este contacto para socializar con mayor profundidad este tema. Quiero agradecer a Francisco Pozo, director regional de la Corporación Nacional Forestal aquí en el Biobío. Están trabajando intensamente para que, ojalá Dios quiera, podamos rápidamente extinguir los incendios forestales que aparezcan. Vamos a tener incendios forestales, eso está clarito, vamos a tener. El tema es que qué tan graves puedan ser, ojalá sean lo menos graves posible. Muchas gracias, don Francisco, que esté muy bien. No, gracias a ustedes por ayudarnos también a prevenir a nuestros mensajes de evitar los fuegos y los incendios forestales en la región del Biobío. Muy bien, y con Francisco Pozo, director de la CONAF, ¿nos vamos a la pausa comercial? Sí, vamos a la pausa comercial, volvemos de inmediato, no se vaya. En breve regresamos con TVU Noticias. Hoy a las 20 horas, presidenciales en Medio SUDEC. Nuestro primer invitado a este ciclo de conversaciones con una mirada regionalista será el candidato Eduardo Artés. Te invitamos a comentar con el hashtag presidenciales en Medio SUDEC y a seguir la transmisión en las multiplataformas de TVU, Radio UDEC, Radio y Diario La Discusión de Chillán y Diario Concepción. Hoy 20 horas en vivo, desde la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Presidenciales en Medio SUDEC. Y con Cumbia Chilena les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de su programa de la mañana, el matinal Siempre Juntos. Muy emocionante que los teatros se empiecen a abrir, poder volver a hacer teatro, que es una cosa que jamás nunca, yo creo nadie imaginó que en algún momento el teatro se iba a detener. O sea, eso ya es como, solo pensarlo no es de no creerlo. El arte convoca y ayuda a pasar cualquier problema, porque allí nos olvidamos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y nos encerramos y nos concentramos y tratamos de hacer las cosas lo más perfecta posible. Les mando un beso grande para todos y un espectacular día. Nos vemos mañana a las 9 en punto. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío
tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del Departamento de Prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Bien, son las 12 horas con, déjeme ver la hora, 12 horas con 35, 36 minutos. Vamos a llamar a nuestra colega Natalie Villalobos. Aparentemente tenemos novedades con el tema de la emergencia agrícola. Recuerde usted que se decretó emergencia agrícola a propósito de la sequía endémica que tenemos hace 10, 12 años en todo nuestro país. Se decretó emergencia agrícola, entiendo, hasta la región del Maule, me parece. Pero parece que hubo un cambio de planes y se ha reconsiderado esta medida y aparentemente habrían decretado emergencia agrícola para nuestra zona. Yo no sé si será así. Natalie Villalobos, que ha estado reporteando el tema con la ministra, nos va a confirmar. ¿Estás por ahí, Natalie? Sí, Hugo, estamos justamente ya en el cuarto piso de la delegación presidencial, en donde se acaba de iniciar ya el punto de prensa, encabezado, liderado por la ministra de Agricultura y que tiene que ver con decretar justamente esta emergencia agrícola. Y los invito a que escuchemos qué está hablando en estos minutos la ministra. Y analizando esta solicitud que realizó el delegado presidencial con un contexto de un análisis de la situación tanto de las precipitaciones, que están cerca de un 40% de déficit, la situación de los embalses, de las nieves y también de los caudales de los ríos. Todo esto hace prever que viene una temporada compleja relacionada al acceso al agua y por eso que hoy día la región de Biobío se suma a las otras regiones que ya han sido declaradas con emergencia agrícola. ¿Qué nos permite esto? Nos permite acceder a recursos, un fondo que se ha dispuesto hasta la fecha de 8.000 millones a nivel nacional, que después va a poder complementarse con recursos de los gobiernos regionales y también del INDAP y de otros ministerios para estos efectos. El tema del agua incluye el tema del acceso a agua para consumo humano, para producir los alimentos y otras actividades, y el poder estar articulados con los distintos ministerios, ya que el presidente nos ha solicitado una comisión de ministros para estos efectos, para poder analizar la situación de la sequía, no solamente este año, ya que producto del cambio climático esto definitivamente dejó de ser una emergencia, ya llevamos 13 años de sequía y esto nos pone un desafío mayor, que es enfrentar la emergencia, pero por otra parte adaptarnos a esta situación en el mediano plazo. Eso es lo que estamos haciendo con los distintos ministerios y eso es lo que desde el Ministerio de Agricultura queremos aportar, especialmente con una bajada en tecnificación de riego, hacer mejor uso del agua para producir los alimentos para todas las chilenas y chilenos. Ministra, aprovechando que estamos en vivo y en directo también para TVU Noticias, esto incluye a las 33 comunas de la región y segundo, ¿por qué demoran en no ser consideradas en primera instancia? Porque claro, el cambio climático afecta, digamos, a todo el país por completo. Sí, bueno, esto incluye las 33 comunas y esto es una situación que si bien se declara hoy día, es una situación que está en continuo análisis. Justamente el efecto de la sequía en la agricultura no están en estos meses. Todavía tenemos meses para poder
trabajar con los equipos, planificar y ver el efecto que se va a producir generalmente a final de año, principios del próximo. Por eso es importante que esta solicitud viene de las regiones, de un trabajo coordinado con todos sus equipos, incluidos, por cierto, INDAP, CNR, que hoy día nos acompañan, y liderados por el Ceremi de Agricultura, para no solamente enfrentar esta emergencia, insisto, lo más importante cuando nos enfrentamos a esta situación es entender que hay un ámbito de emergencia, pero lo más importante es que nos adaptemos a esta condición en el mediano y largo plazo. Eso requiere un trabajo que ya llevamos haciendo mucho tiempo, que además tenemos que invitar a las universidades regionales, el Ministerio de Ciencia, que también va a contar con un fondo para nuevas iniciativas para enfrentar esta situación, y requiere también coordinarnos con el MOP, con Interior, con el gobernador, con los alcaldes, con todos los involucrados en este desafío que, por cierto, es de todos. ¿El fondo tiene la posibilidad de ampliarse porque si parten 8.000 millones y se van sumando otras regiones, se va achicando en el fondo la disponibilidad? Sí, eso es parte de lo que hemos conversado con Interior. Hay posibilidades. En un principio vamos a empezar con este fondo de 8.000 millones que se complementan con recursos de las regiones en sus glosas de emergencia, con recursos también en otros ministerios, incluido el Ministerio de Agricultura, con recursos en el INDAP para estos efectos. Estamos analizando en cada una de las regiones, liderados por los Ceremi de Agricultura, en el caso del apoyo de los agricultores, para no solamente llegar en ayuda de los agricultores de INDAP, que generalmente reciben apoyo del servicio, sino también esos agricultores que no son de INDAP, que son pequeños agricultores y medianos agricultores afectados, y eso a través de la Ceremía y los otros servicios del Ministerio vamos a ir en ayuda de ellos también. ¿En Ñuble también están esperando sumar a todas las comunas? Bueno, posteriormente a esto vamos a viajar a Ñuble y vamos a tener ahí noticias al respecto que daremos con sus autoridades. Bueno, ahí teníamos entonces parte de las declaraciones de la ministra que habla, ¿no?, de decretar la emergencia agrícola para las 33 comunas de la región del Biobío, principalmente por la crisis hídrica que afecta no solamente a la zona, sino que también a todo el país. Particularmente aquí se va a trabajar de manera mancomunada, con INDAP, con la misma Ceremi de Agricultura, y recordemos que esto también fue una petición emanada desde el delegado presidencial, que esperemos también conocer parte de sus declaraciones y el por qué se hace efectivamente esta declaración. Recordemos que fue una temática que generó también bastante polémica, principalmente no porque se había decretado esta emergencia solamente hasta la región del Maule. Vamos a retomar entonces con el punto de prensa, donde la ministra sigue respondiendo las preguntas de los demás medios de comunicación. Sí, Natalie, gracias por este contacto. Estamos en vivo y en directo desde la delegación provincial del Biobío con este punto de prensa de la ministra de Agricultura, que ha confirmado, me parece que el centro de la noticia ya está, que se confirma el gobierno retrocede, digamos, y confirma este decreto de emergencia agrícola, incluyendo también a la región del Biobío y obviamente, aunque no lo dijo la ministra, incluyendo a la región de Ñuble, suponemos, que está un poquito más al norte que nosotros. Así es que ahí estaba la información con la colega Natalie Villalobos, la dejamos trabajar tranquila porque la información, el corazón de la información ya está. Se decreta emergencia agrícola para la región del Biobío también, lo que significa, entre otras cosas, desembolso importante de recursos para ir en ayuda de las personas que están sufriendo las consecuencias de la escasez hídrica. Es una muy buena noticia. Muy bien, vamos ahora, antes de saludar a nuestro colega Francisco Parra, a conocer los detalles del avance de esta pandemia en los mapas nacionales, regionales y provinciales que tenemos. Vamos al reporte por país. Arica y Parinacota, 6 casos nuevos, Tarapacá 7, Antofagasta 32, Atacama 7, Coquimbo 9, Valparaíso 13, Metropolitana 130, O'Higgins 19, Maule 7, Ñuble 7, casi nada, Biobío ahí está, 22 casos nuevos de coronavirus, un poquito, realmente poquito, en buena hora. Araucanía 7, Los Ríos 2, Los Lagos 5, en Aysén y en Magallanes no hay casos nuevos, a pesar de que Aysén tiene 77 casos activos y 77 víctimas fatales y Magallanes tiene 497 víctimas fatales. En total, los muertos a nivel nacional ya son 37.115 y en el Biobío 2.648. Vamos al detalle provincia por provincia. Concepción, 10 casos nuevos, Biobío 9, Arauco 3.
Casos activos, Concepción 158, Biobío 65, Arauco 29. El total de casos, ya lo dijimos, 22 casos nuevos, muy poquito, y casos activos son 256. El desglose comuna por comuna, Concepción tiene solo 4 casos nuevos, Los Ángeles 9. Estos son los casos confirmados en las últimas 24 horas. Coronel 1, Talcahuano no hay, mire. Talcahuano ni un caso nuevo confirmado en las últimas 24, excelente. San Pedro La Paz 2, Hualpén 1, Tomé no hay. Chihuayante 2. Chihuayante tiene 2 casos nuevos, pero mire, tiene 24 casos activos, harto. En Penco, en Alto Biobío, en Lota, en Arauco, en Hualqui, en Cabrero, en Laja, en Nacimiento y en Yumbel no hay casos nuevos registrados en las últimas 24 horas. De estas comunas, Penco es la que aparece más complicada con... me cambiaron el mapa. 14 casos nuevos, 14 casos activos era. Sigamos con Negrete. Bueno, Negrete no hay, Santa Bárbara no hay, Tucapel no hay, Curanilahue, Santa Juana, Mulchen, Los Álamos, Antuco, Cañete, Lebu, Florida. En ninguna de estas comunas o en todas estas comunas no hay ningún caso nuevo. Ningún caso nuevo. Tirúa, mire, hay uno y hay un caso activo solamente. San Rosendo, Quilleco y Quilaco no hay caso nuevo en las últimas 24 horas. Quilleco tiene 3 casos activos. Y en Contulmo hay 2 casos nuevos en las últimas 24 horas confirmados por la autoridad sanitaria y hay 12 casos activos. Creo que deberíamos tener a esta altura, Francisco Parra tal vez, un desglose de los casos Delta. A nivel nacional ya son más de 700, casi 800 casos Delta, y en el Biobío, si bien es cierto son poquitos todavía, tenemos 10 más 6 probables, que seguramente no se van a confirmar, ojalá que no se confirmen, pero cada vez los casos Delta van a ser más, inevitablemente, el Ceremi ya lo ha dicho, hay posible contagio comunitario, Francisco, y lo que evidentemente complica. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor podríamos tener un desglose ahí de los casos Delta específicos. ¿Cómo está, Francisco? Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Sí, es una información que va cambiando día a día. Evidentemente, las cifras van en aumento a nivel nacional, acá en la región también, referente a los casos Delta. Pero bueno, no es una variante peligrosa de por sí, pero sí tiene la complejidad de los contactos estrechos, que son muchos, y ya no basta con aislar a 2 o 3 personas que estuvieron contigo, sino que a un amplio número de ciudadanos. Sí. Lo que tiene la variante Delta efectivamente no es la gravedad de la enfermedad, porque en el fondo uno se contagia, variante Delta no pasa mucho. No pasa mucho más que la otra variante, que es la Gamma, la brasileña que tenemos habitualmente. Lo que pasa es que es muchísimo más contagiosa, entonces más personas se contagian. Y en ese mayor número de personas contagiadas, eventualmente algunas de ellas pueden hacer la enfermedad un poco más complicada. Pero ese es lo complejo del asunto, no la gravedad en sí de la enfermedad. Pero bueno, tú no nos vas a hablar de eso, nos vas a hablar de otra cosa, ¿de qué? Entiendo... Del CERVEL. Del CERVEL específicamente. De los difíciles momentos que está atravesando el CERVEL. Ya conversábamos nosotros hace algunos días, fuera de cámara, que no se había visto un cuestionamiento tan grande al servicio electoral en años. Probablemente nunca. Ya más allá de algunos casos en particular, donde ha aparecido ahí en la polémica el CERVEL, pero no era un patrón común, no era algo recurrente que el servicio electoral estuviera ahí en el ojo del huracán. Y hoy lo está, porque ha recibido críticas de partidos políticos, de conglomerados, producto de lo último. Ya el rechazo a más de 200 candidaturas, principalmente a la Cámara de Diputados, ya que afectaron a Prueba de Dignidad principalmente y al Partido Republicano de la derecha. A izquierda, derecha, bueno, están siendo afectados por esto y las críticas se han reiterado día a día, sobre todo, y también por declaraciones que ha dado Andrés Tagle, el presidente del CERVEL. CERVEL en la mira, hemos denominado el segmento de hoy. ¿Prolijidad o exceso? Bueno, vamos a revisar las láminas que hemos preparado para ustedes. Tiempos difíciles para el CERVEL. A ver, el CERVEL hacía un trabajo silencioso a través del tiempo, pero el año 2013 aparece la polémica con Juan Emilio Cheire, cuando él llega a la presidencia del Consejo Directivo del CERVEL, como integrante, no recuerdo, Hugo, pero sí, esto llamó mucho la atención porque era una persona, se suponía, intachable, con toda la confianza del expresidente Ricardo Lagos, y luego, a través del tiempo,
aparecen acusaciones de cierta complicidad en violación a los derechos humanos, en hechos que ocurrieron al principio de la dictadura militar, y finalmente Juan Emilio Cheire termina saliendo del Consejo Directivo del CERVEL. Nos remontamos luego ya al año 2016, donde hay un error serio por cambios en domicilio electoral que afectaron, Hugo, a 480.000 personas, y donde se echaban la culpa el CERVEL y el Registro Civil. No sé si tú te acuerdas, pero fue una gran polémica. Finalmente se depuró el padrón y se dijo que esto afectó solamente a 17.000 chilenos, pero en principio se hablaba de 480.000 personas víctimas de un error en el registro civil. Cuando iban a cambiar su cédula de identidad, les cambiaron el domicilio electoral. Aquello generó una batahola muy grande, Hugo. Luego nos vamos al año 2020 con críticas al CERVEL por los preparativos tardíos, se dijo, del plebiscito constituyente. Ya el CERVEL había advertido que había muchas complejidades, que estaba lo sanitario y que era muy difícil llevar a cabo el plebiscito en los plazos, pero finalmente no le quedó otra al CERVEL que hacer el plebiscito, y cumplió, porque no hubo grandes problemas sanitarios, pero sí fue acusado, reitero, el CERVEL de hacer un trabajo a última hora para coordinar el plebiscito. Yo creo que esa crítica es súper injusta. ¿Por qué? Porque la fecha del plebiscito se cambió como 3 o 4 veces. Exacto. No, estoy exagerando. Se cambió una vez, me parece que la atrasaron. Pero era un momento súper complejo. ¿Te recuerdas que las fechas no calzaban? Y finalmente se hizo lo que se hizo por la urgencia del momento. Se acusaba al CERVEL como de no tener muchas ganas de hacer el plebiscito independiente de 1, 2 o 3 veces que se postergó, Hugo, pero seguramente por la pandemia. Y también me recuerdo que se habló de plata, de que para hacer eso se necesitaba mucha plata. Recursos. Sí. Se hizo el plebiscito y cumplió con creces. Y polémica también por el voto de extranjeros. En un momento se pensaba, y así lo dio a entender el CERVEL, de que quedarían fuera del plebiscito constituyente los ciudadanos extranjeros. Sí. De inmediato eso generó muchas críticas y finalmente pudieron participar del plebiscito aquellos que tenían residencia oficial en Chile, que habían participado en otros procesos, y por qué no lo van a poder hacer en el plebiscito, como lo hicieron finalmente. Avancemos. Estas eran ciertas señales, Hugo, pero hechos muy particulares. El terremoto político se originó con los últimos acontecimientos. ¿Cuáles fueron los últimos hechos? Rechazo de candidaturas presidenciales de Gino Lorenzini y de Diego Ancalao. Este último, Hugo, dijo que se iba a sumar a las querellas contra quienes resulten responsables, que él no conocía el trabajo que hacía la persona que juntaba la firma y bueno. Y Lorenzini criticó al CERVEL, también prometió acciones porque se le acusó de no ser independiente y que él se supone ya había solucionado ese problema. Y ahí ya empezó una sucesión de hechos que tuvieron involucrado al servicio electoral últimamente. El caso de Marco Enrique Ominami, con veredicto a favor por Sokimich, ahora está en esta encrucijada por el caso OAS, ya que lo tiene ahí en el limbo, no se sabe si va a ser candidato a la presidencia o no, pero en su momento el CERVEL le había revocado los derechos civiles, ¿cierto? Los de participar en un proceso eleccionario como candidato o como votante, no podía. Viene el veredicto y él dice, ya, estoy libre de Sokimich, estoy libre, puedo participar. Y el CERVEL dice, sí, pero en noviembre, después de la elección presidencial que viene, porque las actas ya están cerradas, los cuadernos, no hay nada que hacer. Finalmente el CERVEL, Hugo, y esto llama la atención, no sé si por presiones, qué sé yo, pero el discurso de Meo, pero finalmente el CERVEL echa pie atrás. Y hay un fallo del Tribunal Constitucional a favor de Marco Enrique Ominami también. Sí. Entonces el CERVEL permite que Marco Enrique pase la prueba, sea candidato, pero ahora está lo del caso OAS, ahí también en la mira. Rechazo de candidaturas al Parlamento y Corey. Y acá ya quedó la crema, en buen chileno, 226 candidaturas rechazadas, según el CERVEL, porque no se cumplió con los requisitos, todo lo que ellos tenían que presentar, los partidos políticos, las firmas, qué sé yo, un montón de documentos que no fueron adjuntados porque se acabó el tiempo y el CERVEL, el señor Andrés Tagle dijo, bueno, los partidos lo hicieron a última hora y cuando se hacen las cosas a última hora vienen los errores. Pero de inmediato las tiendas políticas, Hugo, criticaron al CERVEL de estar sobrepasando sus atribuciones y que fue la plataforma la que falló. Acá 19 casos de rechazo son del Bío Bío, 19.
críticas a la plataforma del CERVEL. Sí, es el argumento de los políticos que han sido afectados por el rechazo de estas candidaturas, que fue la plataforma del CERVEL, los servidores los que fallaron, y no ellos, que si el plazo dice que termina a las 12 de la noche y ellos llegan 10 para las 12, ellos están en el plazo y por lo tanto si la plataforma no cumple el estándar mínimo, no es responsabilidad de los políticos. Pero y ahí está la bataola. Todas las plataformas se colapsan al filo del ahí cierre. Ahí está la bataola. No, hay que... Bueno, en fin. Hay que ser más precavidos, ¿cierto? Y tú sabes que lo que se hace a última hora sale mal muchas veces. Avancemos. Nos queda una lámina con reacciones, Hugo. ¿Qué dijo Guillermo Tellier del Partido Comunista? Que quedó fuera. Es como culpar a los pasajeros de que un avión se caiga. Crítica al CERVEL, evidentemente. Jaime Mulet. Se transformó el CERVEL en un órgano político partidista. ¿De quién? Pero si también dejaron fuera a los republicanos, pues eso ahí no cabe esa crítica, creo yo. Rojo Edwards, de los republicanos. Es un atentado contra la democracia lo del CERVEL, un sabotaje electoral. ¿Y qué ha dicho el CERVEL? Cuando se hacen las cosas a último minuto, se cometen errores. Lo último, Hugo, en Canal 13 habló Andrés Tagle, el presidente del CERVEL, y él dijo algo que cayó muy mal. Mira, él reiteró que las cosas que se hacen en último momento, cuando el plazo ya se acaba, generalmente no funcionan como se prevé por el colapso del sistema, que a lo mejor es algo normal para los tecnológicos, no sé. Pero él habló en esa entrevista y dijo a ver, ¿qué culpan al CERVEL algunos partidos políticos si ellos no se ponen de acuerdo, si tienen líos internos, rencillas? Y eso fue muy cuestionado porque ahí le dijeron al señor Tagle que estaba pasando sus atribuciones. Que una cosa es hablar de que no cumplieron con los requisitos, qué sé yo, pero otra distinta es hacer juicio de los problemas internos que tienen los partidos políticos. Sí, yo creo que, a ver, uno entiende, es bien, yo creo que el CERVEL debería ser como lo más neutro posible, lo más inocuo posible. Sí, por supuesto. Y cuando el director del CERVEL empieza a dar entrevistas como esta, precisamente, no deja de ser inocuo. Sí. Entonces adquiere un rol demasiado protagónico. Tiene que ser inocuo y estar en las sombras de atrás, una institución eminentemente técnica, no política, y cuando se hacen estas declaraciones, todo se contamina. Creo que se equivocó el director. Obviamente los medios, no es culpa de los medios hacen su pega nomás, pero creo que es poco funcional para la crisis que estamos viendo que el director del CERVEL ahora se ponga a hablar en todos lados, porque si no van a agarrarse de cualquier cosa. Yo le decía, si es político. La idea es que sea lo más técnico posible y se cae lamentablemente. Yo creo que los partidos se equivocan también y hicieron la pega a última hora, para que estamos con cosas. Independiente de que la plataforma del CERVEL hay que revisarla y asegurar que 10 para las 12 de la noche esté operativa, como sea. Porque me parece que el estándar de CERVEL debería ser superior a un concurso público para, no sé, para un fondo específico. Cuando uno está postulando un concurso, sabemos que si mandamos el concurso, la plataforma 10 minutos antes para colapsar. Sí. Entonces, el CERVEL debería tener un estándar superior. Los directivos del CERVEL, el presidente del CERVEL, y uno lo ve a nivel nacional y en regiones, no son personas que den muchas entrevistas. No. Y quizás cometen ahí, pisan el palito, ya no con mala intención, sino que a lo mejor ellos entregan su opinión, pero claro, no estamos acostumbrados a que el CERVEL opine. Por lo tanto, por eso se producen estas polémicas, porque en su momento Santa María, cuando estaba a cargo del CERVEL, también generó mucho resquemor justamente por algunos puntos del plebiscito. Y él además tenía pasado político. Había pertenecido a una tienda política. Entonces, ahí fue más caldo de cultivo el asunto. El CERVEL se compone en su directorio de 5 consejeros, miembros, los cuales son nombrados por el presidente de la República y también lo revisa el Senado, pero ellos trabajan sigilosamente. Y para terminar, Hugo, claro, es como cuando, ¿te acuerdas tú que un integrante del Tribunal Constitucional se puso a dar una entrevista para los matinales antes de conocerse el fallo por un retiro del 10%, tengo entendido, de Jolasco? Adelantó lo que venía. Aróstica puede haber sido, creo que fue. No, eso es un error garrafal, evidentemente. Claro, el CERVEL no puede caer en ese juego. Muy bien, Francisco Parra, terminamos. Muchas gracias, que esté muy bien. Adiós. Nos vemos.
Bien, y con Francisco Parra, editor de prensa de TV Noticias, y este análisis de lo que está pasando con el CERVEL, una de las pocas instituciones que quedaba todavía sin cuestionamiento. Estamos terminando nuestro informativo. Muchas gracias. Buenas tardes. Los invito, evidentemente, hoy, atención, TV Noticias, 19:30 horas, un poquito más temprano. ¿Por qué? Porque a las 20 horas presidenciales en medios UDEC, el primer programa de entrevista a los candidatos presidenciales desde las regiones, aquí en TV Televisión de la Universidad de Concepción y por las plataformas de los medios de la universidad. Diario Concepción, La Discusión, Radio UDEC van a estar transmitiendo este programa especial. Muchas gracias, buenas tardes.